Bueno, estamos aquí con el profesor José Luis García Res en el Instituto Vega del Tade y queremos hacerle una entrevista sobre cómo realiza el uso de las TIC y más o menos por ese estilo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es su formación? Yo soy licenciado en Pedagogía, aparte de maestro de educación especial. Vale. ¿Y su puesto de trabajo cuál es? ¿Cuál sería? Actualmente estoy de jefe de estudio adjunto en el instituto y también soy el profesor de apoyo de educación especial para los alumnos de necesidades educativas especiales. Muy bien. ¿Y qué funciones tendría ese puesto de trabajo? Bueno, pues dividimos por un lado como jefe de estudio, como cualquier jefe de estudio, y luego como profesor de apoyo de pedagogía terapéutica, pues trabajar directamente con los alumnos de educación especial y además pues coordinarme con todos los profesores de las materias, facilitarles materiales distintos y adaptados, porque son alumnos que tienen unas adaptaciones curriculares muy significativas, que no tienen nada que ver con los contenidos del instituto, y eso los profesores necesitan un poco de ayuda en esa labor. Muy bien. ¿Cuándo comenzó a usar las TIC? Pues bueno, un poco tarde, ya llevaba mucho tiempo yo trabajando y empezamos con el uso del Word, del ordenador para hacer alguna programación, un poco tarde, pero bueno, ya hace tiempo que tengo muchos años en esto. ¿Y le resultó complicado adaptarse? Al principio no tenía yo mucha ganas de ordenador, me negaba, pero lógicamente al final es una herramienta muy importante que te das cuenta de que si la utilizas bien es muy práctica y muy positiva. ¿Y qué cambios son los que ha realizado usted en relación a las TIC? ¿Cuál ha sido su evolución en el uso de ellas? Pues más o menos lo que te he comentado, que al principio lo hacía por obligación prácticamente, cuando empezábamos con las adaptaciones curriculares, a buscar hacer los documentos. Yo que no sabía ni escribir en Word, ni un procesador de texto, nada. Y a partir de ahí, pues cada vez hemos visto lo importante que son los recursos. También en los colegios, antes no había internet, todo ha cambiado vosotros sois muy jóvenes, pero en muy pocos años ha cambiado mucho y entonces se ve que efectivamente son instrumentos que cada vez lo necesitan más. ¿Y hay algún programa, alguna herramienta que le haya resultado más complicado a la hora de realizar su uso? Bueno, te digo igual que como distinguimos como jefe de estudios Sí. y como profesor. Como jefe de estudios, pues cuando empezó Plumier, que me tocó a mí el cambio, era muy difícil, no sé, que no funcionaba bien. Ahora también es una herramienta que se utiliza muchísimo y es muy positiva, pero fue muy complicado de empezar con ella. Y luego pues también se factura el Dropbox y todas estas cosas, ahora pues bueno, las vas aprendiendo. Como profesor no, porque eran programas educativos la mayoría, primero venían en CDs, ahora ya se descargan directamente de internet y ha sido más fácil, digamos. Bueno, y aunque sea un poco repetitivo, ¿qué tipo de herramientas tecnológicas son las que más utilizo? utiliza? Pues en clase normalmente internet, porque dentro de internet hay muchísimas páginas que tú las vas conociendo, que tienen muchas propuestas educativas muy interesantes. Estos alumnos necesitan mucha motivación, pues para todo, para cálculo, para lecturas comprensivas, incluso para investigación, para hacer buscar información de cualquier cosa, se utiliza bastante. Y luego a nivel de jefatura de estudios, pues ya te digo, el Plumier, todos los días duermo con Plumier. Sí. Bueno, y con respecto al uso de las TIC, ¿cree que es una ventaja o una desventaja en relación a su trabajo? Bueno, es una ventaja indudablemente, pero también tiene muchos problemas. O sea, se está creando una situación, yo creo que como el péndulo que ahora parece que si un ordenador no funciona en un aula no se puede dar clase. Se ha pasado un poco a abusar, yo creo, en algunos casos de las TIC, porque yo las veo muy buenas como recurso, Sí. pero no podemos tampoco depender de que funcione internet en un centro. Luego, por otro lado, los alumnos, que es otra parte, también están utilizando las TIC mucho, pero casi todos los días nos bajan algún alumno que está con el WhatsApp
o lo que sea en clase, son mal uso de las TIC, o sea que sí que hay que un poco educar en eso. ¿Y usa las TIC en su puesto de trabajo porque este lo requiere o porque le gusta su uso? Bueno, en principio, ahora ya, primero porque lo requiero y a fecha me gusta porque no hay más remedio también. De todas maneras sí que me gusta a mí la tecnología, pero ya te digo, siempre yo suelo trabajar algo de tiempo con la tecnología, pero no me gusta que parezca que ya sin un ordenador no se puede dar clase, que eso hay una tendencia en que está ocurriendo eso. Creo que hay que poner en su justa medida lo que se necesita de las TIC y para que sean positivas, que son muy buenas, efectivamente. ¿Y ampliaría su formación en las TIC? Seguro que la ampliaré, porque estoy ampliando la idea de ahora que hablaba del Dropbox, que no sabía lo que era, y cada día ahora vamos a empezar con el Anota, un programa que quiero la consejería poner para la evaluación por estándares y para hacer las programaciones, y ya le he estado echando un vistazo y seguro que tendremos que hacer cursos de la nota porque si no, no podremos trabajar. ¿Y algún aspecto en que le gustaría formarse más, además de los requisitos propios del centro? Sí, bueno, pues no tengo así tampoco. No creo que haya así un aspecto más en el que me tenga que formar, creo. Pues muchas gracias. Nada, a vosotras. Hasta luego.